El caso cooptación del Estado continúa y los abogados defensores se dan a la tarea de intentar desvincular a los sindicados. Mientras esto sucede, las cámaras de Guatevisión llegaron a una de las propiedades de Otto Pérez Molina, que ha pasado a la Senabed, para darnos una idea del ambiente de lujo en el que vivía el expresidente. Participe con el hashtag SFLujosOPM. Atravesando el pueblo de Zaragoza, Chimaltenango, mientras campesinos regresaban de sus cultivos, nosotros nos adentrábamos a la finca que durante 2011 y 2014 fue construida y ampliada con lujos y algunos placeres para el entonces presidente Otto Pérez Molina. Al llegar, lo primero en llamar de nuestra atención fue la caballeriza construida totalmente de madera, diseñada para guardar 6 caballos, metros arriba la pista de adiestramiento, de uso también como helipuerto. Más adelante la guardianilla, que fue parte de las últimas construcciones. La imponente casa patronal, cuya armazón es de madera, piedras y de techo de agua, fue diseñada en desniveles, cuenta con 2 plantas principales, 4 habitaciones y un ático. Recorrimos todos los rincones de la hacienda. La habitación más amplia era de uso del presidente. Uno de los cuartos para visitas contaba con un compartimiento tipo bodega que pudo haber tenido varios usos. La Secretaría de Administración de Bienes en Extinción de Dominio recibió la propiedad sin equipamiento, alfombras, lámparas e incluso la grifería extraída por familiares. En la parte trasera de la casa, un fino jacuzzi forma parte de los lujos de la propiedad, apropiado por las bajas temperaturas de la zona alta del occidente del país. Bajo una pérgola, el exmandatario mandó a construir un área social donde se cuenta con una churrasquera y mesas para un perfecto asado. A un costado de la casa, sobre varias extensiones de terreno, se encuentran sembrados alrededor de 5,000 palos de aguacate que están en proceso de dar fruto, pero a raíz de la inmovilización del bien inmueble, los mismos no han tenido el tratamiento adecuado, por lo que la cosecha está a punto de perderse. Pérez Molina diseñó su propia área natural dentro de su finca para desconectar con el mundo exterior. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Usted veía las imágenes de lo que en algún momento iba a ser el retiro dorado de Otto Pérez Molina, esta finca en Zaragoza, en donde, bueno, vimos caballerizas, árboles, unas estancias de lujo. Todo esto está ahora bajo el control de la Senabed. En otras noticias también, el Ministerio Público ahora pide que la residencia de Roxana Valdetti en los Eucaliptos pase ya a propiedad del Estado. Esto responde un poco a que hay inquietud, que muchas veces los seguidores en redes sociales nos dicen, bueno, ¿y el dinero? ¿Dónde está? ¿Dónde se puede recuperar lo que se robaron? El hashtag de la noche, SFLujosOPM. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Hugo Novales y Estuardo Zapeta. Cuando vemos esta vida de lujos que querían llevar los exmandatarios ya en su retiro, y comenzamos a ver movimientos del Ministerio Público para que las propiedades pasen a favor del Estado, ¿se está dando respuesta a esa exigencia que la ciudadanía quiere de que los bienes regresen? Estuardo. Buenas noches. Creo que en parte sí, en parte se está dando esa solicitud que dice la mayoría de, como están escribiendo los tuiteros, ahí podría estar parte del dinero, pero en realidad las cantidades que estamos hablando de dinero son tan grandes que eso sería una milésima parte o 10,000ésima parte de todo el dinero que se está hablando. Y creo que cuando uno empieza a ver no solo eso, esta casa tiene una historia muy interesante en las historias de Juan Carlos Monzón, y es que para el cumpleaños, el segundo cumpleaños del presidente, a Roxana Valdetti se le ocurre que esta casa todavía no tiene ni las motos ni los carros, y entonces le pide a Juan Carlos Monzón que vaya a hacer una cooperacha, pero esta cooperacha es entre diputados. Claro. Esta no es una cooperacha para ir equipando, porque la cooperacha de los ministros, Archila, Sinibaldi, estaba también Juan de Dios Rodríguez, estaba el de la defensa, eran 5, Anzuet y Roxana,
que estaba también metida ahí, era para comprar la casa del Garitón, la casa de lujo del presidente. Pero ahí sí le pusieron carritos y le pusieron luego una cancha sintética, luego le pusieron un helipuerto porque el presidente lo quería estrenar para Año Nuevo, el cumpleaños es en septiembre. Esto solo para contarles a ustedes esas interioridades de los lujos que dieron. Entonces él protesta porque no tiene helipuerto y protesta porque tampoco tiene cancha. Bueno, al final sí lo tuvo, ya fueron al final sí lo hicieron, construcciones sí, que tuvo, hicieron. y la cancha la hizo obviamente Canchas Deportivas, que era la empresa de Juan Carlos Monzón. Pero en esto empieza a ver, yo creo que tenemos que, cuando se habla directamente de dinero, Juan Carlos Monzón dedica espacio a explicar 5 caletas. La primera es la del edificio El Centro, luego edificio Torre Café, hay un edificio que se llama Dubai en zona 10, también, y tienen caletas en otros lados, pero él habla de una super caleta. Hay una caleta enorme que solo le llaman la Gran Bodega. Cuando él va a traer dinero de la portuaria Quetzal a la zona 14 y la lleva a la caleta de Dubái, le dicen que no la lleve ahí, le dicen que lo lleve a la bodega central. Interesante saber dónde está esa gran caleta. Hugo, hemos escuchado cuando los abogados defensores pasan en su turno a tratar de desligar a los sindicados por este caso de cooptación, muchas veces dicen, él no firmó, él no se enteró, esto es parte de una mentira, es una trama superior, pero nadie explica, por ejemplo, estas propiedades, de dónde sacaron el dinero para adquirir estas propiedades, para tener un helipuerto, para tener una caballeriza, caballos pura sangre. Eso no nos lo explican los abogados defensores. Precisamente esa es la función de la extinción de dominio, y es que en su momento la ley de extinción de dominio generó muchísima controversia precisamente porque se percibía como, por algunas personas, como una amenaza, digamos, a la propiedad privada legítimamente adquirida. Sin embargo, el hecho es que la ley de extinción de dominio aplica especialmente para casos como este, en donde hay una persona que está siendo sometida a un procedimiento en donde se sospecha que puede tener un proceso de enriquecimiento ilícito, o sea, enriquecimiento proveniente de actividades ilícitas, y se aplica la extinción de dominio cuando la persona no puede fehacientemente y con pruebas documentales o, con pruebas de otro tipo demostrar la procedencia lícita de el dinero o de los recursos que sirvieron para adquirir esa propiedad. ¿Los ingresos no le corresponden como para poder adquirir un bien de esa magnitud? Pues más allá de los ingresos, uno podría haber heredado, por ejemplo, una finca. O préstamos, por ejemplo. Bueno, hay una serie de maneras de adquirir una propiedad de este tipo sin que necesariamente eso se corresponda con los ingresos, aunque naturalmente lo normal va a ser que un banco no me dé un préstamo si no puedo yo respaldar el pago de ese préstamo con unos ingresos permanentes. Pero a lo que vamos es que si se aplica la extinción de dominio es porque hay ya sea un proceso de ocultamiento del origen de los recursos o simplemente una incapacidad de demostrar ese origen de los recursos. Entonces aquí lo que estamos viendo es el retiro de la propiedad de bienes que Otto Pérez Molina en este caso no podría haber probado que obtuvo de manera lícita. Y yo creo que también la extinción de dominio y la manera tan pública en que se hace y tan aparentemente escandalosa en que se hace tiene una función, y es que es una función también disuasiva. O sea, no únicamente se está, en este caso, recuperando los recursos que en teoría pertenecen al Estado porque posiblemente fueron obtenidos con bienes del Estado, sino que además lo que se está haciendo es enviando un mensaje para las personas que están, que puedan entrar en un proceso de enriquecimiento ilícito también, como para advertirles y para recordarles que pueden perder sus propiedades. Que puede no valer la pena. Es como la forma en que el Estado nos está diciendo que el crimen no paga. El crimen no paga. Muy bien, vamos al primer corte de la noche. Ya lo sabe, la etiqueta SF Lujos OPM. Regresamos. La gran venta nocturna de Office Depot. Solo este viernes 8 de julio en compras superiores a 5,999 quetzales. Llévate gratis una televisión LED 32 pulgadas Westinghouse con valor de 1,999 quetzales. Además, toda la tienda hasta 24 meses sin intereses sobre precios de contado.
Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones, mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora, ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, 1 hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora, llame ya. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves. Regresamos al segundo bloque de Sin Filtro, la etiqueta SF, Lujos OPM, analizando un poco los detalles de las propiedades que ahora están bajo la tutela de la Senavev, que antes pertenecían al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Durante todo este tiempo que ha transcurrido, ya 16 días del caso cooptación del Estado, en donde el juez Gálvez escucha a los abogados defensores en esta etapa, bueno, también hay voces que hablan de consecuencias de estos casos y de la prolongación de estos procesos legales. Escuchemos una de estas voces. Yo creo que hay cierta incertidumbre que está afectando la actividad económica en nuestro país. Lo puedes ver con la reducción de los préstamos bancarios, lo puedes ver en la contracción del IMAE que se ha contraído desde enero a abril, ¿verdad? Entonces sí hay cierta preocupación en el sector privado derivado de la incertidumbre de que estos casos se están generando. Pero estamos seguros que las autoridades van a tomar las medidas necesarias y van a acelerar los juicios para poder llegar a las conclusiones lo más rápido posible. La declaración del sector de Agexport. Hugo, cuando se hablan de consecuencias por la prolongación de los casos, por los intereses que se están tocando, ¿puede realmente existir un efecto real en la economía, en la inversión del país? Habría que ver algunos sectores considerados individualmente. Por ejemplo, yo supondría que los funcionarios de gobierno son más cautos ahora que antes a la hora de adjudicar un contrato, por ejemplo. Entonces, yo esperaría que la inversión pública, por ejemplo, se reduzca y que los sectores, digamos, los quienes venden medicinas, el sector de la construcción, otros que tienen negocios muy fuertes con el Estado, pues naturalmente empiecen a sufrir las consecuencias. Ahora, esta cautela supongo que es parte de un periodo, digamos, de adaptación, por así decirlo. Por el otro lado, lo que valdría preguntarnos es qué tanto el modelo de crecimiento económico o de desarrollo guatemalteco, si queremos llamarle de alguna manera, dependía de la corrupción. Y es que cuando el señor Páez, en este caso, habla de que hay mucha incertidumbre, como lo podemos interpretar también es que hasta hace poco tiempo había en Guatemala un proceso o una situación de certeza de impunidad. Digamos, las cosas se hacen como se hacen, aunque sean ilegales, se arreglan, aunque sean correcto. Por ejemplo, y ahí, digamos, hace poco publicó The Economist un estudio hecho con el apoyo de Transparencia Internacional, en donde básicamente hacía un ranking de los países en donde la economía dependía más de la corrupción. No hicieron un ranking de todos los países, pero lo hicieron de muchos países basándose en qué países dependían más de sectores proclives a la corrupción. Los sectores proclives a la corrupción en este caso eran el sector de la construcción, porque tiene contratos de obra pública en donde se difumina, digamos, la línea entre lo privado y lo público, pero también mencionaban el caso de la extracción de recursos naturales, y por eso el caso, por ejemplo, de países como México, como Brasil,
Venezuela, donde hay Rusia, donde hay temas que su economía depende en buena medida de estos recursos. Entonces, digamos, hace unos días, abordando esta misma preocupación, un analista comentaba en Siglo XXI acerca de cómo se estaban yendo, digamos, algunas empresas mineras, por ejemplo,